Entonces vamos a grabar. Ya empezó a grabar, vamos a compartir pantalla. Por favor me dicen si se ve bien la diapositiva. ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar la clase. La vamos a retomar donde la habíamos dejado en la última oportunidad. Recuerden que habíamos conversado en la última clase sobre regulación de la actividad enzimática, es decir, la manera mediante la cual nuestro organismo hace que las enzimas catalicen de manera muy rápida, muy rápida, o que simplemente puedan disminuir progresivamente esa velocidad catalítica. Habíamos conversado fundamentalmente con este mecanismo, el mecanismo que está relacionado con la disminución o el incremento de la eficacia de la enzima. Esto quiere decir, cuando hablamos de disminución, estamos hablando fundamentalmente de inactivación de la enzima, y cuando hablamos de incremento, estamos hablando de activación de la misma. Y cuando hablamos de activación e inactivación, nos tenemos que referir fundamentalmente al sitio catalítico, donde podríamos tener dos formas de la enzima, una forma activa y una forma inactiva, como los gringos le dicen off a la inactiva y on a la que está activa, refiriéndose fundamentalmente a la conformación del sitio catalítico. En una conformación en la enzima activa, que permite perfectamente la interacción del sustrato con el sitio catalítico, y otra en la cual esa conformación de tipo tridimensional pues no se ajusta a las características de ese sustrato. Es decir, una conformación que no es precisamente la mejor para que el sustrato pueda ponerse en contacto con ese sitio catalítico. En otras palabras, una conformación desfavorable. Dentro de esos mecanismos, pues habíamos hablado de alosterismo, habíamos hablado de modificación covalente, habíamos conversado de feedback negativo, decimógenos. Quizás los complejos multienzimáticos no se adapten perfectamente a esto, pero evidentemente cada enzima de un complejo multienzimático podría ser regulada a través de feedback negativo o a través de modificación covalente o mediante alosterismo. En relación con la compartimentalización, evidentemente tampoco este mecanismo operaría a través de esto. Tal vez la compartimentalización fundamentalmente actuaría en que una enzima, al estar confinada a un espacio pequeño, estaría a una concentración mayor. Por lo tanto, yo la podría colocar más bien aquí. Cuando yo compartimentalizo una enzima a un espacio pequeño, lo que en verdad estoy haciendo es incrementar su concentración por estar confinada a ese espacio reducido. Sin embargo, la mayoría de los autores van a ver que ponen la compartimentalización como en algo que incrementa de alguna manera la eficacia, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿no? Yo en verdad lo pondría un poco más acá. Pero en fin, el punto es que el tema que nos toca hoy tiene que ver fundamentalmente
con los mecanismos que regulan la catálisis enzimática, pero a través de un aumento o una disminución de la concentración de enzimas. Es decir, incrementar o disminuir la cantidad de enzima que yo tengo disponible para catalizar. Y como les había conversado al final de la clase anterior, hablábamos de que eso es un mecanismo lento porque tiene que ver fundamentalmente con lo que nosotros en bioquímica denominamos expresión de un gen o expresión genética. De manera que tendríamos que tomar en consideración ese proceso, ¿no? En el cual tenemos una célula, la célula tiene un núcleo, en el núcleo tenemos ADN, dentro de ese ADN tenemos un gen, una secuencia específica de ese ADN que se puede transcribir, bueno, de hecho se transcribe en forma de una pequeña molécula polinucleotídica que llamamos ARN mensajero, que ese ARN mensajero sale de la célula, va al ribosoma, ese ribosoma se encarga de leer esa información, traducirla y convertirla en una proteína. Para nuestro caso, en este momento, esta proteína evidentemente es una enzima. ¿Alguna pregunta en relación con eso? No, doctor. No. Eso ya, digamos que lo habíamos conversado como que varias veces, ¿no? Pero bueno, valga la repetición. Si estos procesos, es decir, la transcripción, la lectura de ese ARN mensajero y su traducción, los hacemos pues más rápido, fomentamos que esto ocurra, estaríamos hablando de algo que se llama inducción. Si activamos la transcripción y activamos la traducción, estamos hablando de inducción. Y también estamos hablando de que este gen que está acá, que codifica a una proteína, estamos hablando de que este gen se expresó. Cuando hablamos de que un gen se expresa, estamos hablando que se expresa, canta, da su información en forma de una proteína. Y entonces, cuando un gen da su información para fabricar una proteína, se está expresando. Y por eso es que todo este proceso le llamamos expresión genética. Por el contrario, si nosotros evitamos que el gen se transcriba, no se va a traducir, no va a generar en consecuencia una proteína y por lo tanto no se va a expresar. Cuando hablamos de eso, hablamos de un segundo proceso que se llama represión. El gen se reprimió, no se pudo transcribir, obvio, si no tenemos ARN mensajero, no se va a poder traducir porque no tenemos ARN mensajero que traducir y por lo tanto no se va a producir una proteína. Entonces, pues el gen no se expresó y estamos hablando fundamentalmente de una represión
a nivel de la transcripción. ¿Alguna pregunta en relación con esto? ¿Alguna duda? No, doctor. Estos dos señores, Jacques Monod y François Jacob, fueron los que descubrieron los mecanismos de cómo esa transcripción de alguna manera se puede bloquear o se puede estimular, de manera de que un gen se exprese en forma de proteínas. Ellos le llamaron la teoría del operón, que en verdad no es más de cómo una serie de genes estructurales, cuando hablamos de genes estructurales, hablamos de genes que codifican proteínas, se pueden regular en lo que respecta a la transcripción. Por supuesto, los trabajos que hicieron Jacob y Monod no lo hicieron en células superiores, ¿no? No lo hicieron en células eucarióticas, sino que lo hicieron en células procarióticas. Es decir, para el caso de ellos, en bacterias. Por supuesto, el proceso bacteriano es diferente al proceso de nuestras células. Sin embargo, pues siempre se estudia en bioquímica como una manera sencilla, simple, de entender los procesos de inducción y el proceso de represión. Entonces es muy sencillito. Yo lo intento de poner pues lo más sencillo posible para que sea la primera entrada que ustedes van a tener hacia el estudio de la regulación de la expresión genética. Primero, vamos a estudiar qué es lo que hace normalmente esta bacteria que se llama Escherichia coli, que por lo demás forma parte de la flora normal de nuestro intestino grueso, y que es la bacteria muy probablemente pues la más abundante. Vive con nosotros todos los días. Esa bacteria que está con nosotros se alimenta, como cualquier organismo, de moléculas que ella puede aprovechar para convertirlas en energía. La Escherichia coli tiene una naturaleza dual en su alimentación. Ella se puede alimentar de glucosa, una molécula orgánica. Recuerden que la glucosa es un carbohidrato de la familia de los monosacáridos. Esa glucosa como carbohidrato es un polialcohol. Tiene varios OHs, varios grupos hidroxilo. Y como grupo característico marcador, el grupo principal de la glucosa es el grupo aldehído. Eso lo vamos a ver bien en metabolismo de carbohidratos. Pero sepan que la glucosa pues es un polialcohol y tiene un grupo aldehído. Por eso es que la glucosa nosotros la llamamos un polihidroxialdehído. Y es una sola molécula, una sola molécula. Sin embargo, la Escherichia coli también se puede alimentar de otro carbohidrato. Ese carbohidrato se llama lactosa. Entonces, bueno, la Escherichia coli pues se adapta. Cuando ella tiene en el medio glucosa,
come glucosa. Y cuando tiene en el medio lactosa, come lactosa. Ahora, fíjense que la lactosa es diferente a la glucosa. La glucosa es un monosacárido. Una sola molécula, mono. Y la lactosa es un disacárido. Disacárido. Esto quiere decir que está formada por dos monosacáridos. El primero es una molécula de glucosa y el segundo monosacárido es una molécula de galactosa. La molécula de glucosa y la molécula de galactosa están unidas por un enlace covalente que se llama enlace glucosídico. Es un enlace beta-glucosídico, un enlace covalente que no se puede romper con calor ni se puede romper con cambios en el pH, sino que se rompe gracias a una enzima que se llama beta-galactosidasa. Esa sí lo rompe, mete una molécula de agua y genera una molécula individual de glucosa y una molécula individual de galactosa. Después la galactosa se convierte en glucosa, pues y todo se metaboliza. Entonces fíjense que la Escherichia coli puede vivir de glucosa que entra al interior de la bacteria por un transportador para la glucosa y luego esa glucosa se metaboliza, se degrada y produce energía, que es lo que al final quiere la bacteria. Doctor, una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre receptor y transportador? Un receptor es un compuesto químico generalmente proteico que se encarga de ligar a un compuesto, le llamamos ligando, lo une, y al unirse, esa unión entre el receptor y el ligando produce una respuesta. Un transportador lo que se encarga es de transportar un compuesto o un ión, un átomo, de un lado de la membrana al otro lado de la membrana en favor de un gradiente de concentración. Son dos cosas diferentes, pero después en la medida que vayamos profundizando en esto, se van a dar cuenta de muchas cosas. Entonces, en este caso, en el caso de la Escherichia coli, cuando tenemos mucha glucosa, esa glucosa entra a través de una proteína transportadora de membrana, entra al interior de la célula y eso permite que se degrade la glucosa y produzca energía. En el caso de que la Escherichia coli esté en un ambiente con mucha lactosa y muy poca glucosa, la Escherichia coli pues lo que hace es que se adapta. La Escherichia coli se adapta a comer lo que hay. Y lo que hay es lactosa. La lactosa es diferente a la glucosa, es muy grande. Y entonces se requiere otro transportador diferente que se llama permeasa, que reconoce a la lactosa y permite que la lactosa pueda entrar. Fíjense que cuando hay glucosa, aquí no hay permeasa. No la hay. En segundo lugar, cuando la lactosa entra, para poderse metabolizar, tenemos que romperla. Para romperla, hace falta otra proteína que se llama beta-galactosidasa. Aquí no está, no hace falta, porque lo que estamos comiendo ya es directamente glucosa. Y luego, por supuesto, que la lactosa se rompe. Perfecto. Ahí sí la glucosa puede ser metabolizada para producir energía. Entonces tenemos a la Escherichia coli en dos estados, en dos momentos. Uno,
en el cual hay glucosa y otro en el cual hay lactosa. Cuando hay glucosa, ¡ay, chévere, facilito! La glucosa entra por la proteína transportadora y se metaboliza. Chéverísimo. Pero el problema es cuando la pobre Escherichia coli no tiene glucosa y lo que se le ofrece es lactosa. Ella tiene que adaptarse y tiene que empezar a producir una proteína que se llama permeasa y empezar a producir la beta-galactosidasa para poderse comer a la lactosa. Si no produce esto y no produce esto, permeasa y beta-galactosidasa, no se puede comer a la lactosa. Entonces el operón LAC es un conjunto de genes que pueden activarse o inactivarse, y me refiero fundamentalmente a la transcripción, dependiendo si en el medio hay glucosa o en el medio hay lactosa. Si en el medio hay glucosa, el operón LAC se inactiva. Ya vamos a ver ese proceso. Y si en el medio hay lactosa, el operón LAC se activa para sintetizar la beta-galactosidasa y para sintetizar la permeasa. Ya vamos a ver ese proceso. ¿Está entendido todo hasta ahora? ¿Está claro? Sí. Está sencillo, no tiene nada de complicado. Y lo que viene tampoco es complicado, también es muy fácil. Entonces vamos a describir los elementos que forman parte de el operón LAC. El operón LAC es todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. Y está formado por dos tipos de genes. Un grupo de genes que se llaman genes estructurales que tienen una función muy específica. Los genes estructurales son tres. El gen Z, el gen Y y el gen A. Y como todo gen estructural, cuando se transcribe, genera cada uno un ARN mensajero. El ARN mensajero del gen Z, el ARN mensajero del gen y el ARN mensajero del gen A. De manera que el ARN mensajero del gen Z va al ribosoma, el ribosoma lo traduce y genera una proteína que se llama ¿cómo? Beta-galactosidasa. Cuando el ARN mensajero del gen Y se traduce en el ribosoma, genera la proteína permeasa. Y cuando el ARN mensajero del gen A se traduce, genera una proteína que se llama tiogalactósido transacetilasa. Entonces, cuando estos genes estructurales se transcriben y después se traducen, me generan tres proteínas importantes para el metabolismo de la Escherichia coli. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? No. Bien, eso es muy sencillo porque eso es simplemente la expresión de esos tres genes. O sea, esos tres genes se expresan y producen las tres proteínas. Eso es algo que ustedes saben de biología. Pero el punto clave está en la regulación. ¿Cuándo o en qué momento, cuáles son las señales que hacen que los genes estructurales se transcriban y después se traduzcan? ¿Qué hace que esto ocurra
y que hace que esto no ocurra. Entonces, precisamente, eso es función de los elementos o genes reguladores. Los genes reguladores del operón LAC son 4. El gen I, el sitio CAP, el sitio promotor y el sitio operador. Son 4 segmentos de ese gen o de ese operón LAC. Vamos con el gen I. ¿Para qué sirve el gen I? El gen I es una cabrita porque en verdad es un gen que se transcribe y por lo tanto es un gen de tipo estructural. Lo que pasa es que siendo un gen estructural, está metido dentro de los elementos reguladores. ¿Qué hace ese gen I? Bueno, ese gen I se transcribe y genera todo el tiempo un ARN mensajero, al que le llamamos ARN mensajero del gen I, igualito a este que está aquí, a este que está aquí y este que está aquí. ¿Qué le pasa a ese ARN mensajero cuando se transcribe, cuando se traduce, perdón, en el ribosoma? Genera una proteína que vamos a ver ahora, que se llama proteína represora del operón LAC. Proteína represora. Es una proteína que bloquea la transcripción del gen Z, del gen Y y del gen A. Es decir, que reprime, detiene la transcripción, evita la transcripción. Entonces, aquí ya, digamos que resumiendo, que el operón tiene una parte estructural, que son una serie de genes que cuando se transcriben me producen las 3 proteínas importantes para el metabolismo de la lactosa, cuando se activa, por supuesto, el operón. Y tenemos elementos reguladores que, de alguna manera, me regulan a los genes estructurales. El sitio CAP es un sitio interesante porque el sitio CAP permite la entrada de otro regulador del operón. El sitio CAP es capaz de unirse a una molécula reguladora que probablemente ya han escuchado, que se llama AMP cíclico. El AMP cíclico, adenosín monofosfato cíclico, se deriva de una molécula que se llama ATP. El AMP cíclico, a diferencia de la proteína represora del operón LAC, cuando hay AMP cíclico, más bien él estimula la lectura de los genes estructurales del operón. Entonces tenemos ya por aquí un elemento negativo, inhibidor, y tenemos aquí un elemento positivo, estimulador. Y en verdad, pues son los 2 grandes elementos reguladores del operón. La proteína represora del operón LAC y el estimulante del operón LAC, que es el AMP cíclico. Ya tenemos los 2 elementos básicos aquí que nos van a regular la lectura, transcripción y síntesis de estas 3 proteínas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Ya vamos a seguir. Entonces vamos al primer escenario. El primer escenario es con mucha glucosa. ¿Qué le pasa al operón cuando la Escherichia coli tiene muchísima glucosa? Cuando hay mucha glucosa, cuando tenemos muchísima glucosa en el medio, la Escherichia coli lo que hace es bloquear
la transcripción a ARN mensajero del gen Z, del gen Y y del gen A. ¿Por qué? Porque no necesitamos, no nos hace falta ni la permeasa, porque la permeasa es para que entre lactosa y no tenemos lactosa, lo que tenemos es glucosa. Vamos a poner aquí lactosa, no hay. Entonces no requerimos permeasa para que entre, ni requerimos galactosidasa para romperla. Así que no nos hace falta esto. Entonces, por lo tanto, no nos hace falta activar ni el gen Z, ni el Y, ni el A. ¿Cómo bloqueamos aquí la lectura? ¿Cómo hacemos para que esto no se lea, ¿no? Pues muy sencillito. Transcribiendo el gen I, ¿no? El gen I, correcto, que siempre se está transcribiendo, siempre se está produciendo ARN mensajero de este gen I. El ARN mensajero va al ribosoma, se lee, se traduce, se expresa este gen I en forma de ¿qué? En forma de una serie de muchas moléculas de proteína que se llaman proteínas represoras del operón LAC. ¿Estas proteínas a dónde van? Van al ADN, se unen con muy alta afinidad al sitio operador, lo bloquean, y entonces la enzima que se encargaría de transcribir, que es la ARN polimerasa dependiente de ADN, no se puede unir al sitio operador. Y como no se puede unir al sitio operador, no va a haber transcripción. Recuerden que la enzima que transcribe es la ARN polimerasa. Si ella no puede entrar al sitio operador, que es el sitio de inicio de la transcripción, no va a haber transcripción. Si no hay transcripción, no tenemos ARN mensajero de ninguno de estos tres genes. Al no tener el ARN mensajero, no podemos ir al ribosoma, y si no podemos ir al ribosoma, pues no se puede transcribir cada uno de estos genes. Doctora, ¿y se pudiera decir que la proteína represora del operón LAC actúa como modulador alostérico negativo? No, porque no entra en una enzima. El gen operador no es una enzima. El gen operador o el elemento de regulación operador es simplemente una parte del ADN. Y ahí se pega la proteína. Es como un escollo físico que impide que la ARN polimerasa entre. Si fuera un modulador alostérico negativo, tendría que entrar dentro del sitio alostérico de la ARN polimerasa. Y no es así. Se pega al sitio operador y simplemente lo bloquea para que la enzima no pueda entrar y transcribir. Por lo tanto, ni producimos la permeasa, ni producimos la galactosidasa. Entonces, si nos vamos a la imagen anterior, que está un poquito aquí como que full de basurilla, vamos a quitarla pues para que se vea pues un poquito mejor y no se vayan a confundir. Lo que acabamos de ver es la Escherichia coli en este estado. ¿Cómo está el operón en este estado que acabamos de ver? El operón está inactivo, está bloqueado, porque la proteína represora del operón LAC está metida en el sitio operador y no permite la lectura por medio de la ARN polimerasa. Entonces, si nos vamos para atrás, vemos pues que simplemente aquí no tenemos la permeasa, no nos hace falta, no hay permeasa, no hace falta porque esto no es lactosa, es glucosa, ni tampoco tenemos la beta-galactosidasa, no nos interesa, porque esto es glucosa y no es galactosa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?
doctor. ¿Todo bien? Pregunten, Sí. chicos. Pregunten cualquier cosa. Aprovechen. ¿Qué pasaría entonces si ahora no tenemos glucosa, sino que tenemos una abundancia de qué? De lactosa. De lactosa. Tenemos mucha lactosa. Mucha lactosa. Y no tenemos nadita de glucosa. Se tiene que adaptar la bacteria para poder digerir, permitir la entrada y digerir la lactosa. En estas condiciones, la cantidad de fosfato dentro de la Escherichia coli es alta. La cantidad de fosfato inorgánico. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli se está muriendo de hambre. Y entonces el ATP que tiene la Escherichia coli está tendiendo a disminuir porque lo está gastando, lo está convirtiendo en ADP y se libera un fosfato y después el ADP lo convierte en AMP y se liberan fosfatos. Se está hidrolizando el ATP. Estos fosfatos inorgánicos aparentemente estimulan, porque se meten en el sitio alostérico, de la enzima adenilato ciclasa, que convierte el poquito ATP que queda, lo está convirtiendo en AMP cíclico. Ese AMP cíclico se va hacia el sitio CAP, se une al sitio CAP y estimula la transcripción de los genes estructurales. ¿Cómo lo hace, no? Es interesante, ¿no? Porque todavía, recuerden que el gen I siempre se está transcribiendo a ARN mensajero del gen I, que siempre se va a leer en el ribosoma y siempre va a producir a la proteína represora del operón LAC. Pero ¿qué pasa? Que ahora esta proteína no puede actuar. ¿Por qué no puede actuar? Porque la lactosa, que está en abundancia, se convierte en un metabolito dentro de la Escherichia coli que se llama alolactosa. Es un isómero de la lactosa. Se parece mucho a la lactosa original. Esta alolactosa se une a la proteína represora del operón LAC. Fíjense que aquí hay unas L's que representan a la alolactosa, formándose un complejo entre esa proteína represora del operón LAC y la lactosa. Cuando eso ocurre, no se puede unir, no se puede pegar al sitio promotor. Y como no se puede pegar, viene la ARN polimerasa, reconoce al sitio operador y se puede entonces leer el gen Z, el gen Y y el gen A. Pueden entonces producir su ARN mensajero respectivo. Ese ARN mensajero respectivo va al ribosoma, se traduce y produce la proteína. Va al ribosoma, se traduce y se produce la proteína. Va al ribosoma, se traduce y se produce la proteína. De manera que en condiciones de abundante lactosa, se inhibe la proteína represora del operón LAC, se estimula el operón LAC por AMP cíclico y se pueden leer los genes estructurales para producir
las proteínas que esos genes estructurales codifican, que en última instancia son fundamentalmente la permeasa, que permite la entrada de la lactosa, y después la beta-galactosidasa, que es la que la rompe, para que estos monosacáridos se puedan degradar y convertir en energía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí, profesora, yo sí. Diga. Cuando se forma el complejo, ¿verdad? De el operón lac y la alolactosa. ¿Ah? Ellas No, son de dije, el perdón. operón lac nunca se va a unir con la alolactosa. El operón lac nunca se va a unir con la alolactosa. La alolactosa se une, la alolactosa se une con la proteína represora del operón lac. Creo que ahí se ve claramente. ¿Lo estás viendo? Sí, ya. Recuerden que el operón lac es esto que está aquí arriba. Perdón, yo hablando. Sí, sí, es la proteína represora del operón lac. Es con la que se une la alolactosa. Aquí. Doctor, ¿se puede decir que el AMP cíclico induce al ARN polimerasa que se une al operador, al sitio operador? El fenómeno global se llama inducción. El fenómeno global, todo lo que acabamos de conversar. El AMP cíclico, lo que se une es al sitio CAP, y la unión del AMP cíclico al sitio CAP permite que la ARN polimerasa reconozca fácilmente el sitio promotor. Podríamos decir que muy probablemente el ARN mensajero, al unirse con el sitio CAP, lo que me está produciendo es un sitio de reconocimiento que permita o que permite que la ARN polimerasa se una fácilmente al sitio promotor. Mientras que la proteína represora del operón LAC lo que haría es evitar que la ARN polimerasa se una al sitio promotor cuando tenemos glucosa y no tenemos lactosa. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Por supuesto, esto es muy simple, ¿no? Es un mecanismo de regulación extremadamente simple que vemos fundamentalmente en bacterias. Esto no se ve así en nuestras células. En nuestras células es un proceso bastante más complejo, donde evidentemente no hay operones LAC. Los operones son fundamentalmente propios de las bacterias. Pero es una manera de estudiar el proceso de manera simple, ¿no? Sencilla, como si... Estaba revisando el chat, a ver si había aquí algo raro. Entonces es un proceso relativamente simple de activación o inhibición de la transcripción, que recibe, por supuesto, un nombre muy específico: inducción y represión. En la clase de hormonas, ya al final de la clase de hormonas, vamos a ver mecanismos ya de regulación genética, de inducción y de represión, pero en células eucarióticas. Muchas hormonas nuestras, particularmente las hormonas de naturaleza esteroideas y las hormonas de naturaleza tiroideas, incluso algunos ácidos grasos con acción hormonal, actúan a través de inducción y represión, pero por mecanismos, por supuesto, un poco más complejos. Pero el hecho de que sean complejos no quiere decir que no lo puedan entender. Entonces yo debo preguntarles a ustedes en este momento, así de manera muy sincera, si han tenido algún problema con esto o hay algo que no entienden pues de manera correcta. Si
¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Doctor, yo Oh, tengo una pregunta, pero no es No. con respecto al Operon Lag. Es una ujú, pregunta con respecto a los simógenos. Usted había ajá, dicho que los simógenos son enzimas proteolíticas que se activan en el intestino en el para estómago, digerir esas proteínas en la sangre. y en la sangre también, al Ujú. momento de que hay una bacteria o algo. Yo digo más bien que coagulación de la sangre, cuando te rompes, cuando tienes una herida cortante, no Ok. bacteria. Ajá, entonces, ¿cuál era la Pero en el pregunta? caso de la digestión de un alimento, esas Ujú. enzimas o sea, se vierten a través de las heces, pero ¿cuál es la función de esa enzima aparte de, de digerir esas proteínas? Ya cuando se digieren esas proteínas, las mandan hacia alguna parte del organismo. ¿Qué hacen? O sea, el punto básico del simógeno es que el simógeno, como cualquier enzima, va a actuar sobre un sustrato, como cualquier enzima. Si vamos a lo básico, tenemos que entender que el simógeno es una enzima primero inactiva, ¿no? Cuando se produce como simógeno es inactiva. Ese es el primer hecho. Todo simógeno es inactivo, mientras que esté como simógeno, evidentemente. Todo simógeno es inactivo. Aquí lo vemos, ¿no? Ese simógeno en A es inactivo porque tiene una secuencia polipeptídica que está bloqueando el sitio catalítico. En segundo lugar, todo simógeno, para poder actuar, se debe ¿qué? Activar. Para que un simógeno se active, tenemos que eliminar esa secuencia. Y la eliminamos a través de una enzima. ¿De qué tipo? Proteolítica, Proteolíticos. que mete moléculas de agua para poder romper esa cadena extra que nos está tapando el sitio catalítico. Cuando rompemos esa cadena, el sitio catalítico queda libre y puede entrar ¿quién? El Claro. sustrato. Bien, entonces esto que está aquí es el simógeno, que es inactivo, y esto que está aquí ya no es simógeno, ya esto es una enzima activa. Ese es el segundo punto. El tercer punto, el simógeno que se activa a enzima y esa enzima ya activa, en algún momento tiene que volver otra vez a qué? Todo inactivo. A off, a forma inactiva. Lo podemos hacer de dos maneras. Uno, vamos a botar a la enzima, vamos a hacer que se vaya de donde está. En vías digestivas, los movimientos peristálticos van llevando a la enzima a las porciones más distales del tubo digestivo. La porción más distal del tubo digestivo, evidentemente, es el recto y evidentemente después el ano, y allí se eliminan esas enzimas, se eliminan a través de las heces. Pero la gran pregunta es, ajá, profe, ¿y los simógenos que están en sangre en forma, por ejemplo, de proteínas inactivas de la coagulación que en algún momento se pueden activar, ¿verdad? Para coagular la sangre en caso de que yo tenga una lesión? ¿Qué hago yo después con esos factores de coagulación que ya están circulando? Dios mío, si yo dejo esos factores de coagulación circulando, se me puede coagular toda la sangre, pero eso no ocurre. Esos factores de coagulación tienen otros factores
que terminan inhibiendo los terminan inhibiendo o los terminan destruyendo hidrolíticamente. Entonces tenemos factores inhibidores de la coagulación y factores proteicos que degradan a los factores de coagulación activos. Y eso hace, por supuesto, que esa cascada se autorregule y no tengamos problemas de hipercoagulabilidad. Eso ustedes lo van a ver en hematología. Por ahí creo que en el 7º semestre. Yo creo que hematología está en el 7º o en el 8º. Y entonces van a ver la cascada de coagulación, la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común. Van a ver todos los mecanismos de activación y todos los mecanismos de inactivación. Y en ese momento van a tener que recordar bioquímica. Van a tener que recordar simógenos. Y van a tener que recordar mecanismos hidrolíticos, modificación covalente, alostérica, de cómo se regula la cascada de coagulación. Pero eso no es, digamos, que materia de este momento, ¿no? Sino que eso lo van a ver en su momento cuando vean hematología, cuando estén en la pasantía de hematología. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, ¿verdad? De todas maneras, repasen muy bien esto, repasen enzimas. No va a haber examen porque ya lo hicimos, ¿no? Pero sí es importante porque cuando veamos ahora hormonas, vamos a ver mucho de enzimas, porque muchas hormonas son reguladoras de la actividad enzimática. De hecho, las hormonas actúan como reguladores de la actividad enzimática, bien sea porque son moduladores alostéricos, bien sea porque activan enzimas que pueden actuar por modificación covalente, o bien sea porque algunas hormonas pueden regular la expresión genética. Pueden actuar por inducción o pueden actuar por represión. Entonces, prácticamente, quienes gobiernan a las enzimas son las hormonas. Entonces, el tema de hormonas está ligado íntimamente con el de enzimas. Entonces, repasen los mecanismos de regulación, repasen otra vez un poquito el operón, porque vamos a retomar muchísimo de enzimas durante la clase de hormonas. Eso, por supuesto, lo estamos arrancando el día viernes. El día viernes ya empezamos con hormonas. Intenten conversar con los muchachos que no han venido a clase, que no han podido, pues espero que no sea porque no han querido entrar y más que haya sido por el problema de la electricidad y del internet. Entonces, bueno, chicos, si no tienen alguna otra pregunta, nos estaríamos viendo el día viernes con la clase de hormonas. Lean el libro de Harper, hagan un buen repaso de la parte de hormonas, por favor. Y entonces cualquier duda, pues me pueden preguntar por el WhatsApp sin problemas, ¿no? En relación con los exámenes de vitaminas, yo creo que el fin de semana monto los 2 exámenes que faltan para que los puedan ir resolviendo y ya así pues tengan la nota de vitaminas. Y hormonas, pues cuando terminemos hormonas. Cuando terminemos hormonas, hacemos el examen de hormonas y seguimos como venimos siguiendo con las clases, sin ningún problema. Ok.